comenzamos ya, que son las 19:00. Bienvenidos todos a esta última conferencia en torno al mundo interior, y cerramos el círculo de estas conferencias con la persona que las comenzó. Luz Urbina, que es una gran amiga de la congregación, es la directora general de Foco Ejecutivo, y aunque su formación es extensísima, yo prefiero incidir en su trabajo, que es como coach de personas, pero también de empresas. Es coach ejecutivo y ha trabajado como consultora en empresas tan importantes como Accenture, Airtel, el Grupo Santander, Esri, el software AGE, es decir, ha asesorado a empresas muy importantes con departamentos de recursos humanos súper potentes, y como formadora ha participado en escuelas como ESADE, IEDE, la Universidad de La Salle, la Universidad Francisco de Vitoria, es decir, ha participado como formadora en instituciones educativas de máximo prestigio. Y la congregación ha tenido la suerte de contar con ella en un proceso que parte del 19 capítulo en 2018 para, con el proyecto Impulso, liderado por el Gobierno General y apoyado por todas las hermanas de la congregación, llevar a la congregación hacia el futuro, desde sus raíces, desde los fundadores, desde el presente, desde las entidades. Ya sabéis que la congregación está formada por las comunidades de hermanas, que ahí las vemos, comunidades de hermanas en Mallorca, en la península, en Bolivia, en Perú, en Italia, en Estados Unidos, y por otras entidades que iniciaron las hermanas y que ahora se continúan trabajando juntos, hermanas y laicos, los centros educativos San Francisco de Asís, Mater, que es la entidad que cuida de las personas con discapacidad, Misol, que es la obra social, sobre todo con proyectos de cooperación internacional aquí en España, y bueno, y todo su programa de voluntariado de todas las entidades y todas las personas que están con la congregación, amigos, socios, familia, es decir, todas aquellas que conocen su obra y que la apoyan. Bienvenidos y gracias. Y ya os dejo con Luz, que, como decía, se une a Pablo, a Mariola, a Víctor, a Tania, a Chema, y que hace que este ciclo de conferencias sobre el mundo interior, en torno al mundo interior, sea un orgullo para la congregación. Así que, Luz, muchísimas gracias y adelante. Gracias a ti, Emi. Pues entonces emprendemos este viaje hacia nuestro mundo interior, viendo la correlación que tiene con la enfermedad o con la salud. Curioso maridaje, cuando menos, como veréis. Y lo que pretende desentrañar es esa vinculación, esa conexión directa entre nuestras emociones, creencias que hay por detrás. ¿De qué manera detonan o se pueden convertir en una vida saludable o, por el contrario, convertirse en una enfermedad? Entonces, este va a ser el primer objetivo que nos vamos a plantear, porque de manera intuitiva todos sabemos que hay una relación entre la emoción y nuestro cuerpo. De hecho, no sé si habéis oído a alguna persona comentar: este disgusto le va a costar una enfermedad. Bueno, pues vamos a ver este conocimiento empírico basado en nuestra observación y en el aprendizaje. Vamos a ver qué conexión tiene con lo científico. Entonces, los objetivos que me gustaría plantear es, en primer lugar, ver la relación directa, cuál es la conexión que encontramos entre uno y otro. En mis ponencias o en mis cursos, para mí es fundamental que nos demos una parte de autoconocimiento, de explorar en nosotros mismos para llevarnos algo de lo que vamos a ver aquí. Entonces, veremos impulsores del comportamiento que creo que pueden resultar de interés para conocernos un poco más. Aunque se dice que para conocerse uno mismo hay que tener la valentía de buscar y la humildad de admitir lo que te puedas encontrar. Pues bueno, vamos a profundizar y bucear en este mundo interior a través del autoconocimiento. Y por otro lado, lo que me gustaría
es que experimentásemos una de estas herramientas que tienen que ver con el trabajo con nuestros órganos y con la enfermedad. Hablamos de enfermedades psicosomáticas, pero realmente, y según lo que veremos después, cualquier enfermedad tiene que ver con lo psicológico y se traduce en una manifestación somática a través del cuerpo. Pues dicho esto y puestos en contexto, me gustaría iniciar con esta donde vamos a ver los contenidos. ¿Qué vamos a ver y cómo lo vamos a ilustrar? Pues a través de la biología de la creencia. Este es el resultado de la investigación de un doctor en medicina, es biólogo nuclear, Bruce Lipton, que escribió el libro de Biología de la Creencia y que hace unas aportaciones interesantes que han servido de base para las futuras investigaciones. Por otro lado, hablaremos de los impulsores del comportamiento de David Kahler, que son como cinco, se puede llamar también drivers, pero a mí me interesa la palabra impulsores porque nos habla de que nos vemos impelidos a actuar de esta manera. Es difícil cambiarlo con la toma de conciencia o con la voluntad, a menos que lo trabajemos. Y por otro lado, conocer cuál es el origen de la enfermedad, porque nos encontramos con que en la medicina se va a trabajar con el síntoma. Entonces, nosotros hablaremos de cómo ir a la esencia que puede provocar estas enfermedades. Quiero que nos llevemos interrogantes, que cuestionemos lo que aquí se formula y se establece. Fijaos que los interrogantes son como el símbolo, la interrogación es como un anzuelo que engancha a la persona y que es como que tira de su curiosidad para seguir explorando y seguir intentando responder a esos interrogantes formulados o a esas cuestiones, dudas, etcétera, etcétera. Empezamos entonces con esta reflexión que me gustará que leáis. Qué curioso, perdón, porque quiero quitar de aquí para ponerme de otro lado. Ahí. Según William James, el ser humano puede cambiar su vida cambiando su actitud. Una aseveración radical, pero veremos que es así. Yo puedo cambiar, ser el espectador que soy y ser un espectador diferente de la misma realidad. Y aquí la tan traída y llevada pensamiento positivo, etcétera, etcétera. Porque esto es así. Para cambiar la actitud, yo he de ir al origen, que tiene que ver con un pensamiento determinado. El pensamiento va asociado a unas emociones, las emociones van asociadas a unas acciones, a un campo de actuación determinado y de ahí a unos resultados. Os pongo un ejemplo para entender esto. Si una persona considera que no es lista, pues el pensamiento es este, que yo, en lo que se refiere a lo intelectual o en lo que se refiere a lo académico, ahí no tengo grandes cosas que hacer. ¿Cuál es la emoción? Impotencia, aunque no sean las emociones auténticas, Margalida, pero me voy a encontrar en un estado de impotencia, de descalificación, de miedo, que es lo menos propicio para que emprenda acciones de cualquier tipo. Lo que voy a hacer es no enfrentarme a estos desafíos que tienen que ver con lo intelectual o lo académico. Y el resultado es que pues no estaré tan preparado ni seré tan competitiva como el resto de mis compañeros y sobre todo en un mercado ahora que es tan competitivo. Entonces vamos a ver, porque la presentación va a girar en torno a esta reflexión. Os presento a Bruce Lipton, como os decía, este biólogo molecular que hizo unas aportaciones muy interesantes porque demostró que hay una conexión directa que comentábamos antes, Emi, entre el cuerpo, la mente y el espíritu. De ahí que lo que decíamos, que podemos intervenir en cualquiera de estas áreas incidiendo en las restantes. De hecho, si se dice que una persona no puede estar deprimida
Si está mirando hacia arriba, esto es distinto a estar mirando hacia abajo, esta posición corporal que nos lleva a los pensamientos del allá y entonces y a recluirnos, ensimismarnos, etcétera, etcétera. Condiciona sobremanera. De ahí la meditación también y la parte espiritual que afecta a lo corporal y a lo mental. Por otro lado, la mente controla nuestro cuerpo. No sé si habéis hecho alguna vez el ejercicio, os invito a que lo hagáis conmigo. Ese ejercicio en el que os voy a proponer que echéis vuestro brazo hacia atrás todo lo que podáis. Eso es, muy bien, todo lo que podáis, hasta que llegues al punto que tu cuerpo y tu hombro te dice basta, ya no puedes más, ya no puedes más, no puedes más. Sin embargo, quiero que conectes con una experiencia en la que has conseguido lo que te proponías, en la que has tenido la valentía, el valor, el poder para llegar más lejos. Y cuando te cuente hasta 3, podrás llegar tan lejos como puedas, como desees. 1, te preparas mentalmente, conectas con tu poder. 2, echas el brazo hacia atrás. 3. ¿Qué ha pasado? ¿Has llegado más lejos? ¿Sí? Curioso, curioso. Nuestra mente controla nuestro cuerpo. Y no sé si habéis oído la anécdota de esta madre que su hijo lo pilló un coche o una carreta supuestamente imposible de levantar por un ser humano, y lo levantó porque su mente estaba por encima de las posibilidades físicas de su cuerpo. Voy a poner nuevamente esto aquí porque me interesa que os pueda ver directamente. Y el tercer aspecto que demostró es que cambiando la forma de pensar puedo cambiar el ADN. El ADN, que estamos hablando de palabras mayores, sí, efectivamente, que la genética hasta este momento está condicionando desde nuestro cuerpo hasta muchísimas facetas de lo intelectual. Pues según este señor comprobó, y a través de ver cómo se procesa la información celular y cómo la energía de las emociones puede, a través de procesos químicos y electromagnéticos, afectar a los genes, como a través de la proteína que recubre, quería mostraros esto, a través de la proteína que está recubriendo las células, que se pensaba que no servía para nada. Entonces, se convierte el medio ambiente y el entorno, con las emociones que nos depara y lo que nos ofrecen, se convierten en una especie de llave que pueden abrir esta cerradura, liberar o permitir que se muestren o no los genes directamente. Entonces, como veis ahí, los genes no lo controlan todo, sino que la persona, con su manera de percibir e interpretar la realidad, puede modificar y puede provocar cambios. Si modifico, y esto es alentador, si modifico mi pensamiento y mi creencia, puedo intervenir en este proceso genético. Otra de sus aseveraciones es que las células son inteligentes, tienen memoria. Y dada la plasticidad del cerebro, se pueden modificar ciertas estructuras cerebrales. Son capaces de cambiar y adaptarse. Y algo importante, esto se traslada a generaciones posteriores. Y os pongo un ejemplo. Siendo la niña pluscuamperfecta que los demás esperan y que hará no se altere emocionalmente la madre para no llegar a un estado que genera tanto miedo. Ahora no. Ahora sabe que no es así, pero desde la parte de la razón, desde la parte emocional, responde desde la misma perspectiva. ¿Por qué? Porque su cerebro ha dejado grabado un estímulo y a través de un proceso de sinapsis nuestras neuronas van pasando la información y hay una... De manera que con este estímulo respondo internamente con las mismas emociones sin ser consciente de ello. Esta es una de las dificultades que nos vamos a encontrar, que forma parte del inconsciente. Entonces, entramos en los impulsores del comportamiento sistematizados y creados por David Keller.
habla de 5 impulsores diferentes. Por un lado, el sé perfecto, el sé fuerte, el date prisa, complace y trata más. O intenta y no lo consigas. Y estoy escuchando de fondo, no sé si a vosotros os molesta. ¿Podéis, por favor, apagar el micrófono para que no se oiga el ruido de fondo? Isaac, ¿puedes hacer algo al respecto? Gracias, María. Estoy con Isaac porque ha habido un pequeño problema en la grabación, pero ya está solucionado y estoy whatsappeando con él y le voy a decir que pida por favor que apaguen todos los micrófonos. ¿Ahora oyes el ruido? No, ya no. Esto me ha permitido leer el chat y desde aquí saludo a Tony desde Perú y a las personas que están escribiendo desde ahí. Bueno, entonces continuamos. ¿Y qué son los impulsores del comportamiento? Forman parte de los mandatos que ha recibido el niño en el momento en el que le ha tocado vivir. Tiene que ver con ese contexto al que recurriremos y que enunciaba Bruce Lipton. Y entonces son personas que se caracterizan porque hay algo que considero que no está bien en mí. Y esa es una de esas conclusiones ilógicas. Entonces, yo para valer y ser contemplado y considerado en mi entorno y en mi contexto, llego a la conclusión de que tengo que ser perfecto, de que tengo que ser fuerte, de que tengo que darme prisa, complacer a los demás o intentar. Y veremos que normalmente nos caracterizan 2 o 3 a lo sumo, pero el efecto entre ellos, la interacción entre ellos es muy impactante. Me gustará que veáis con cuáles de ellos os identificáis. Entonces, un ser perfecto. Personas muy exigentes consigo mismas, tan exigentes con ellas mismas como con los demás. No se permiten cometer errores y se mueven en la polaridad de o si cometo errores no valgo en términos absolutos, para valer tengo que ser perfecto. Fijaos que paradójicamente esto no se puede conseguir nunca porque nadie es perfecto. Pues esto es lo que caracteriza a estas personas, que es como que constantemente se mueven en una rueda. Es como un ratoncillo e incesantemente moviéndose en una rueda buscando la perfección. Nunca lo que hacen es suficientemente bueno. Sin embargo, estarán ojo a visor para identificar aquellos errores que han cometido, para que no se repitan las próximas veces. En el trabajo, ¿cómo vamos a observar su comportamiento? Pues en la toma de decisiones, analizan tanto las cosas, recaban tanta información precisamente para no equivocarse, que se convierten en personas que toman las decisiones tarde, dejan de ser operativos precisamente por esto. También son personas centradas sobre todo en el hacer, las relaciones, el entorno relacional les queda como en un segundo plano, no es lo importante, no es lo relevante, sus habilidades sociales quedan relegadas a un segundo plano. Os pongo un ejemplo de esto para entenderlo y he escogido ejemplos que son como muy ilustradores por lo radical, por así decirlo, pero pensad en vosotros mismos y es para que podamos entenderlo. Viene a trabajar una persona. Él es un consultor de una consultora internacional, forma parte del comité de dirección y con esto os digo que no estamos hablando de personas que estemos taradas o afectadas o no. De hecho, el ser perfecto en lo social nos permite llegar tan lejos como para conseguir lo que nos proponemos. Resulta que viene porque cree que le van a diagnosticar colon irritable. ¿Cuáles son los síntomas? Cuando llega a su despacho, y es cuando llega a su despacho, tiene que irse al baño, empieza a sudar, le sudan las manos, se tiene que poner a hablar con su secretaria para tranquilizarse, el corazón empieza a latir muy rápido. Todos estos síntomas tienen que ver con mecanismos de huida ante una situación de peligro.
¿Por qué? Porque si empiezo a sudar, lo que hay es termorregulación en el organismo. ¿Para qué? Para que si salgo corriendo porque hay una amenaza, y estamos hablando de nuestro cerebro reptiliano, que es primario y es básico, pues la brisa lo que va a hacer es enfriar, porque voy a poner mi corazón a funcionar al máximo, y de ahí los latidos del corazón, y también esa necesidad de que la sangre se vaya a las extremidades. Entonces, esta persona reacciona de esta manera y vemos desde cuándo. El momento del desde cuándo tiene que ver con una presentación en el comité de dirección donde está exponiendo y le dice el director general que esto no es lo que se esperaba, que no coincide con los objetivos que se habían establecido inicialmente. Bueno, este es el detonante. Entonces, vemos qué es lo que hay detrás que explica esta situación. Él es hijo de un marino, un comandante, un alto cargo de la Marina, una persona crítica, perseguidora, punitiva, etcétera, que el primer día que va al colegio le dice que le va a poner el culo como un tomate si trae un suspenso. Entonces, él aprende que para valer y ser considerado en su entorno no puede cometer errores. Cometer errores le pone en una tesitura en la que emocionalmente no puede manejar. Entonces, lo que debe hacer y su preocupación es acertar pese a todo. Os pongo un ejemplo de un ser fuerte. Personas que se caracterizan no porque no sientan las emociones, sino que no la expresan. Es una especie, me pongo una especie de barrera de contención precisamente para no mostrarlas, porque esto me hace vulnerable, porque este me hace sentir que soy débil. Entonces lo que va a hacer su preocupación es parecer justamente lo contrario. Ejemplo que lo ilustra de una manera fiel. Estuve trabajando con un torero, sí, un torero. Imaginaos si no hay que ser fuerte para enfrentarse a un peligro como el del toro. Pues un torero reconocido en el mundo de los toros, de hecho le habían sacado en brazos, en hombros, en las ventas, que es como la meca del toreo, y viene a trabajar en una actitud de desvalimiento total, donde por supuesto se queda en el burladero, le tiemblan las piernas, no puede enfrentarse al toro. ¿Qué ha ocurrido en esta situación? Y estos síntomas tienen que ver con situaciones anteriores. Pues resulta que su pareja le ha sido infiel. Él conecta con el abandono y conecta con el rechazo. ¿A dónde nos lleva esto? Pues a una etapa muy temprana en la que él presencia cómo su padre y su madre se pegan, cómo su madre coge la maleta y amenaza con marcharse, salir de la casa. Esto es algo que, como os decía antes, un niño no puede manejar. El miedo al abandono y al rechazo está por encima de esto. Sería como la muerte, más allá de la muerte, es como el ostracismo más absoluto. Entonces este niño decide que va a ser fuerte, que no va a expresar sus emociones, que las va a tener contenidas. No es posible sentir. Y este era uno de los problemas que tenía con su pareja, precisamente. Pasamos al date prisa, personas que lo que tienen prohibido, y fijaos que todo esto son soluciones aparentes, pero que a la larga no me permiten conseguir lo que pretendo. Por eso os decía que paradójicamente buscamos esta solución. No está permitido pensar. Lo que hago es actuar, es acción y corto plazo. Copy-paste, no vengas con problemas, ven con soluciones. Estas personas en los departamentos de trabajo suelen tener muy buenas ideas, suelen ser mentalmente muy ágiles, muy rápidos en el procesamiento de la información, pero en la implantación probablemente necesiten un ser perfecto, analítico, reflexivo, metódico, estructurado, etc. Complace personas que sus necesidades queden relegadas a un segundo plano frente a las necesidades de los demás, porque lo que tengo que hacer es complacer a otros. Lo que es necesario para mí, y eso me da muchas caricias, es que me necesiten y me reconozcan por ello.
y mi preocupación es agradar. ¿Cuál es el problema de estas personas? Que si me hallo en la tesitura de tener que agradar simultáneamente a dos o más personas, es como que por dentro es desgarrador, porque alguna de ellas quedará insatisfecha. Entonces les cuesta tomar decisiones que son impopulares y entran en juegos de yo me anticipo a satisfacer necesidades cuando ha pasado el tiempo. Los demás entienden que es normal que lo haga porque incluso puede disfrutar con ello y os pongo un ejemplo para entender esto. Una persona que solícitamente lo que hacía era, se quedaba la última para apagar la luz. Bueno, pasado un tiempo, que al principio se agradecía, pero pasado un tiempo, si se marchaba antes, ¿cómo se le ocurría? Porque ella era la responsable de quedarse hasta el final, apagar la luz y cerrar el departamento. Y entonces aquí es donde la persona complace, entra en juegos de encima que mira con todo lo que he hecho, a mí no me ha tenido en cuenta, porque claro, suele ir acompañado de un sé fuerte. Yo no tengo necesidades porque estoy dispuesta a atender las de las demás. Entonces complazco a todos. Y os pongo un ejemplo de una persona funcionaria que si terminaba su jornada a las 3 todos los días, ella se iba como a las 5 o algo así. Su jefe sabía que podía asumir todo el trabajo, ella nunca iba a decir no, porque no son personas asertivas, la reafirmación personal queda muy atrás. Eh, Su compañera sabía muy bien que ella no iba a decir no, sino que de buen grado iba a aceptar. Ella tenía pilas de trabajo mientras la compañera se iba, oye, me voy a la peluquería, oye, me voy, que no sé qué. Y esto es así en todos los órdenes de su vida. De hecho, ella era la única que cuidaba a su madre y había otros hermanos. Con su pareja, bueno, una pareja entre comillas, porque lo que hacía era utilizarla, pero como ella nunca iba a reclamar, la utilizaba sexualmente, nunca le había presentado a ninguno de sus amigos, nunca le había presentado en sociedad, etcétera, etcétera. Entonces, esta persona deja de lado a sí misma para centrarse en los demás. Y por otro lado tenemos el intenta y no lo consigas, el trata más o el haz más, que son personas que ponen todo su empeño en esforzarse, en intentar, pero intentar es esto, voy a intentar coger este lapicero, voy a intentarlo otra vez y lo voy a intentar con más ganas. Conseguir es esto, cogerlo, hacer algo efectivo para que se convierta en una realidad, pero en el fondo lo que no está permitido es triunfar, conseguir lo que me propongo, porque en todas ellas se corrobora lo que inicialmente fue el origen, y es que no valgo en términos absolutos, por las razones que veíamos que forman parte de esas creencias. Os pongo el ejemplo de un compañero en la universidad que él, bueno, tenía dos ópticas, le iban bien las cosas y demás, de buenas a primeras, no de buenas a primeras, es el resultado de una evolución. Le echaron, era el director de un departamento, un departamento, no doy más datos. Después, una de las ópticas tuvo que cerrar, después la siguiente, en una situación económicamente crítica, decidió formarse como cocinero, que era su pasión, y así lo hizo, y es un buen cocinero. Entonces montó un negocio en una casa rural que fue un fracaso, igual que lo anterior, pero lo intentó con muchas ganas. Después se asoció con otra persona y nuevamente fue un fracaso. Lo último fue un restaurante que abrió y trabajaba en todos sus proyectos con un empeño, con un tesón que se dejaba la piel, pero no podía conseguir. ¿Qué es lo que hay detrás de esto? Aparte de que curiosamente en su familia le quitaron a su abuelo, le quitaron un negocio familiar que era un restaurante, y esto queda ahí como en la memoria colectiva que decía Jung en el inconsciente colectivo. Lo más inmediato que explicaba esta situación, perdón, pues era que
para sus padres y para él era muy importante que sacara muy buena nota en la selectividad, porque eso le iba a permitir, en la EBAU en estos momentos, porque eso le iba a permitir pues elegir una carrera que estaría relacionada con el éxito social, etcétera, etcétera. Esta era la manera de pensar de la familia. Entonces, su novia, que se había ido con su mejor amigo en estos momentos, pues llama por la noche diciéndole que por favor que se venga a Madrid porque al día siguiente es su cumpleaños y lo ha pensado bien, es recapacitado y quiere volver con él. Entonces él le dice que no es posible, que está en un momento crítico, que está estudiando, que no se lo puede permitir y que no va a poder ir. A altas horas de la mañana llaman al teléfono diciendo que esta chica se ha matado en un accidente de tráfico. Fijaos que estamos hablando de situaciones dramáticas, traumáticas, que acompañan a un sistema de creencias y después veremos de qué manera se traduce en una enfermedad. Entonces, el sentimiento de culpa, y por cierto iba con el otro chico en el coche, el sentimiento de culpa, el sentimiento de haber podido remediarlo, etcétera, etcétera, y estas componentes mentales que nosotros nos hacemos, era como a partir de entonces no está permitido el éxito, no está permitido el logro. ¿Qué es lo que está permitido? Hacer, hacer, hacer. Y estaré bien si hago. Lo que no está permitido es triunfar. Entonces su preocupación por encima de cualquier cosa era hacer. ¿Os habéis identificado con alguno de estos? Os voy a poner para ver las caritas. ¿Os habéis identificado con alguno de estos? María Encarnación, que sonríes. Se asoman las cabecitas. ¿Os habéis asociado con alguno de estos impulsores? De acuerdo, muy bien. Este es el primer paso en la toma de conciencia y es importante y es revelador. Bueno, vuelvo porque si no, ok, aquí. Entonces, damos el siguiente paso y nos quedamos con la premisa que anunciábamos antes. El cerebro, la psique y el cuerpo, los órganos, están necesariamente unidos. Y me gustaría que hagamos un ejercicio para comprobar la validez de esta afirmación. Entonces, os voy a proponer que vuelvo donde estaba, porque es que quiero bajar, ok, así, para veros nuevamente. Os voy a proponer, si queréis hacer el ejercicio, permitiros vivir la experiencia, porque algo os vais a llevar relacionado con esa simbiosis cuerpo, psique y mente. Entonces, para ello, si queréis apagar la cámara, si os sentís más cómodos, perfecto, bienvenido sea. Os voy a proponer que cerréis los ojos para abandonaros a vuestro mundo interior. Cerráis los ojos, os ponéis cómodos en ese asiento que os da soporte. Cerráis los ojos, muy bien, inspirando profundamente y exhalando, dejando que la respiración vaya acompasando este estado de calma y de tranquilidad que se irá apoderando de vosotros. Inspiras y exhalas y pones atención a tu cuero cabelludo, pones atención a tu cabeza, igual que a la frente. Mira si tu ceño está fruncido, permítete que se relaje. Esto es, muy bien, eso es. Los músculos de la cara laxos, sin nada que sostener, la mandíbula caída, esto es, muy bien. Deja que tus hombros caigan sin nada que sujetar, que tus brazos estén a ambos lados de tu cuerpo. Siente el contacto de tu cuerpo con las partes del sillón que te sostiene y deja que se acomode, que se arrellane, sin nada que sujetar.
tus glúteos y que vaya acompañando tus piernas y los pies en la posición más cómoda para ti. Y de estos pies como que sobresalen raíces profundas dentro de arena cálida que te sostiene, una arena cálida de seguridad, de contención, de protección. Inspiras profundamente y te propongo que escojas un síntoma que desees tratar, un síntoma físico que desees tratar. Contacta con el órgano portador de este síntoma o la parte del cuerpo afectada por el síntoma, que puede ser un hueso, el pulmón, la sequedad, el síntoma o la parte del cuerpo afectada por el síntoma. Imagínate que lo estás escribiendo en una hoja, el nombre del órgano portador del síntoma y la parte del cuerpo que deseas explorar. Y te iré haciendo una serie de preguntas que responderás mentalmente. Después, si quieres, pues puedes anotar para tu reflexión. Pero sobre todo, responde lo primero que te llegue, lo más intuitivo y lo más inconsciente posible. Entonces te pregunto, ¿para qué sirve este órgano? ¿A qué está asociado en tu cultura? ¿A qué está asociado en tu familia este órgano? ¿A qué está asociado en tu vida? ¿A qué acontecimiento preciso, vivido, está asociado? Y os preguntaré a todos y cada uno de vosotros personalmente, ¿para qué sirve este órgano? Y profundiza un poco más, lo primero que te llegue. ¿Para qué sirve este órgano? ¿A qué está asociado en tu cultura? ¿A qué está asociado en tu familia? ¿A qué está asociado en tu vida? Vete a aquel acontecimiento preciso, vivido, que está asociado con el síntoma. Deja que sea lo primero que te llegue. Cuando te preguntas, ¿para qué sirve este órgano? ¿A qué está asociado en tu cultura? ¿A qué está asociado en tu familia? ¿A qué está asociado en tu vida? ¿A qué acontecimiento preciso y vivido anteriormente está asociado?
Y si estuviera trabajando con vosotros, con cada uno, lo que haría sería profundizar para, a través de las preguntas, identificar lo que hay por debajo y reencontrar el síntoma, y probablemente cuando lo expreses o cuando lo escribas te llegue de una manera diferente o haya cobrado un sentido diferente. Cuando quieras, vuelve aquí. Poquito a poco. Si has descubierto algo interesante, puedes escribirlo. Y si quieres, también puedes compartirlo. ¿Quieres compartir algo que te haya resultado interesante? No tienes por qué hacerlo, porque estamos hablando de cuestiones muy íntimas y muy profundas. Entonces quédate con ese mensaje interior para que quede ahí como un hilo del que tirar a posteriori para identificar lo que está pasando y trabajar con esa manifestación física. Ok, pues seguimos, si os parece bien, porque ahora quiero que pasemos de la mano del doctor Hammer. El doctor Hammer es un médico contemporáneo alemán y de ahí el nombre de la tercera revolución en medicina y germánica. Este señor médico normal resulta que sufre un incidente en su vida por el cual su hijo muere por un accidente. Están en un barco y del barco de al lado se ha disparado un arma y lamentablemente ha matado a su hijo, que muere en sus brazos. Entonces, él poco después desarrolla un cáncer de testículos y su mujer un cáncer de mama. Esto fue una provocación para investigar y llegar más lejos, para saber qué es lo que había detrás de todo esto, y empeñó su vida, hizo de ello una vocación en entender si había una relación directa entre una cosa y otra, y llega a afirmar que toda la enfermedad, todas las enfermedades son una solución biológica de adaptación, de manera que un cáncer de testículos, si ha muerto una parte de mí, y yo lo que voy a provocar biológicamente es generar más espermatozoides, multiplicar estas células, y de ahí a un tumor hay un paso para crear nuevos bebés. Y en un cáncer de mama, dependiendo si es el derecho o el izquierdo, estamos hablando de la necesidad de proteger. La leche materna es la leche que tiene más nutrientes del universo y que puede nutricionalmente proteger al bebé y ayudar a su bebé. Entonces, bueno, es el mismo mecanismo, pero parte de una necesidad del cerebro de recurrir a uno de los órganos para que den respuesta a una de las necesidades que han ocurrido. Entonces, lo importante es descubrir ese código secreto que está por debajo. Y él llegó más lejos porque lo que hizo es demostrar cómo hay un impacto electromagnético, incluso al hacer la TAC, que se pone de relieve esa parte, y lo llama relés cerebrales, y está identificado cada uno de esos puntos que ponen en contacto con los órganos, como veis, esófago, faringe, etcétera, etcétera, con los órganos que corresponde. Esto no nos interesa tanto, sería entrar en una materia que creo que es más importante la práctica. Y aquí os voy a poner un ejemplo. Mañana vamos al trabajo y resulta que han cerrado nuestra empresa. Para cada persona es muy diferente, es por esto que el órgano que se va a manifestar es distinto. Imaginaos que para uno de ellos
pues le pone en una situación de carencia, de miedo a poder alimentar a sus hijos, de miedo a que tengan pan para el día de mañana, tiene un préstamo hipotecario, ¿cómo lo voy a solventar? Es la inanición y el miedo. Entonces el cerebro pregunta, ¿cuál es el órgano que se encarga de esto? Porque el cerebro no discrimina entre lo que es emocional, lo que es real y lo que es imaginado. Entonces, ¿qué órgano se encarga? El hígado. El hígado lo que hace es generar glucagón, que es el azúcar más puro, para abastecer esa carencia y esa inanición. Multiplica las células hepáticas y de ahí tenemos un tumor. Entonces, el área donde se va a observar cuando se haga ese TAC es en el tronco cerebral, el conflicto es el miedo a la carencia, el órgano es el hígado y el síntoma es un tumor. Pero imaginaos que es otra persona, que él se considera importante, que tiene poder en la organización, que es una figura de autoridad, que se siente orgulloso de su trabajo y que está desempeñando un rol que los demás de alguna manera contemplan y consideran. Esta persona lo que está viviendo es una pérdida de territorio y esto yo lo he vivido muy de cerca con una persona que conozco, que cerraron la empresa, bueno, que cerraron la empresa y que le utilizaron y demás. Entonces lo que hace es ensanchar las venas, las arterias coronarias para que llegue más oxígeno y tener más energía para defender su territorio. Estamos hablando, el área del cerebro es el córtex, el conflicto es la pérdida de territorio, el órgano que se ve afectado son las arterias coronarias y el síntoma, un infarto. Por otro lado, imaginaos que hay una persona que lo que vive es que ha perdido todo su valor, porque al no tener una empresa de referencia y no tener posibilidades en el mercado, pues por la edad, por infinidad de cosas, la emoción que le va a afectar es la desvalorización. ¿Dónde se va a mostrar esta desvalorización? En lo que es la estructura física para el cerebro de nuestro organismo, que son los huesos. ¿Cómo se va a manifestar el síntoma? A través de la descalcificación de los huesos y puede que se presente un sarcoma, que es un tumor maligno del tejido conjuntivo, pero los órganos que se van a ver afectados son los huesos. Y por otro lado, imaginaos que tenemos a una persona que hay dos mecanismos de respuesta, y bueno, hay más, pero en concreto cuando nos enfrentamos a una situación temida y de miedo, las reacciones son la hiperactividad y salgo y me voy corriendo como hace una liebre, o por el contrario me quedo paralizado por el miedo profundo, y esto es lo que hace una gallina, por ejemplo, porque tiene más posibilidades de sobrevivir. Entonces, esta información que le llega al cerebro es paralízate, no te muevas. Y eso es lo que llega. Y aquí habla del brazo izquierdo porque estamos hablando del trabajo. Pero me siento atrapado y se va a dejar notar, se va a ver en una parálisis. Estas son las diferentes reacciones dependiendo de las personas y hablamos de que cuando hay una enfermedad es un esfuerzo que hace la naturaleza por adaptarse y por sobrevivir, que son los ejemplos que os estaba poniendo. Cogiendo esta información entramos en biodescodificación. Y no me voy a extender porque nos faltan 4 minutos y el tiempo es lo único que si le robas a una persona no le podrás devolver. Pues el padre de la biodescodificación es Christian Fleche, que lo que hace es, utilizando el conocimiento y las aportaciones de investigaciones que tienen que ver con hipnosis ericksoniana, que tienen que ver con la medicina del Dr. Hammer, que tienen que ver con la sistémica, que tienen que ver, bueno, con otras tantas, hace un compendio de todas ellas y una interacción para protocolizar y atajar esos problemas o esas enfermedades yendo a la raíz. Entonces, como el cuerpo expresa un conflicto, vamos a ver cuál es la causa, el origen que hay detrás de este conflicto. ¿Cuál es el cometido más importante? Pues encontrar el sentido biológico real, el para qué del organismo. Pues igual que si yo estoy subiendo en los Andes a un lugar muy alto donde hay anoxia,
necesariamente mis pulmones se van a desarrollar más. ¿Por qué? Para dar respuesta a esa necesidad. O si ahora me pongo al sol, mi piel lo que va a hacer es activar la melanina para que no me queme. Es una manera de proteger mi organismo. Entonces, importante el trabajo de concienciar a la persona para que sepa, indague y busque lo que hay por detrás e identificar esa emoción oculta, poniéndole nombre y sabiendo qué es lo que les ocupa. Iniciar el proceso de curación. Siempre que tenemos un trauma, una situación traumática, nos ponemos enfermos. Pues no, se tienen que dar 4 condicionantes. Que sea algo que ocurre de una manera repentina, que es una situación sobreestresante, que me pone en una tesitura complicada, vivido en soledad, y en soledad no quiere decir que no haya nadie alrededor, pero es que no puedo compartirlo. O siento que no voy a ser entendido, o siento que voy a preocupar y esto se convierte en un problema adicional y vivo que no tiene solución. Os pongo un ejemplo. Tiroides, sabéis que esta glándula lo que hace es centrarse en el crecimiento, potencia el crecimiento, la aceleración, la rapidez, etcétera, etcétera. Entonces, una persona que tiene una enfermedad de hipertiroidismo, al trabajar, cuando vamos a buscar la causa, ella identifica que ella tiene una hermana que tiene problemas em, em, problemas de capacidades diferentes, que es ahora así como se llama y se ajusta a su realidad. En cualquier caso, su padre borracho llega y la emprende contra ella pegándola. El hermano de esta chica y su madre están en la habitación de al lado oyendo, escuchando lo que está ocurriendo, pero no hacen nada. Ella se siente sola e indefensa frente a este padre que está enloquecido y que la está emprendiendo a golpes contra su hermano su hermana. Y en aquel momento tiene la necesidad imperiosa de crecer muy rápido para marcharse, llevarse a su hermana de ese entorno hostil y de crecer. Esta es la información que va a llegar directamente. Es un choque repentino, vivido en soledad, sobreestresante y traumático y sin solución. La solución la va a aportar la biología y su organismo a través del cerebro. Bueno, entonces, importante, lo que no se expresa se imprime. No es que esto ocurrió hace muchos años y si no lo saco, lo que no se expresa se imprime y lo que no resuelves en tu mente, tu cuerpo lo va a convertir en una enfermedad. Dejo esto a modo de resumen y para acabar os quiero contar una historia, la de los 2 lobos, porque deja una puerta abierta a aquello que sí está en nuestra mano, aparte de trabajar. Entonces, os pongo este audio. Luz, disculpa, pero aquí en el chat están diciendo, yo tampoco lo escucho muy bien, que no se escucha bien el audio. Porque se oye muy alto, ¿no se entiende? No se oye apenas. Ah, de acuerdo. Bueno, pues os voy a contar la historia.
Les Mejor. cuento la historia, que a mí sí me oís bien. Entonces es la historia de los dos lobos y habla de que un anciano y sabio indio cherokee, compartiendo con su nieto, el nieto le pregunta sobre el interior de las personas y sobre estas luchas intestinas que estamos lidiando con nosotros mismos, que tiene que ver con el bien y con el mal, y entonces él le cuenta una historia que dice que hay dos lobos dentro de nosotros mismos y esto se ha visto reflejado muchísimas veces. Es como que una parte de mí tira de un lado de lo que quiero y por otro lado lo que debo. Entonces está este lobo, uno de los lobos, que no le voy a poner color, pues es el lobo donde está la avaricia, el rencor, la rabia, la persecución, el hacer daño a las personas, la falta de consideración, la persecución hacia otros, el trasladar miedo, el sometimiento. Y por otro lado está el otro lobo, que es el amor, la comprensión, la ternura, el agradecimiento, el acercamiento a las otras personas. Y estando los dos, comenta que hay una lucha entre uno y otro. Y el niño, muy interesado, le pregunta, ¿y cuál de ellos va a ganar, abuelo? Y el abuelo le responde, después de una pausa dramática, el que tú alimentes. Entonces, espero haber suscitado vuestro interés y haber abierto esas incógnitas como para seguir indagando. Y yo os quiero dar las gracias. Os dejo mi dirección de correo y mi número de teléfono si queréis aclarar dudas. Voy a ver el chat, a ver si hay alguna pregunta que responder, aunque soy consciente de que... Ah, vale, lo del micrófono, sí. Muchas gracias. Impresionante, Luz, me ha encantado. Me encanta, María Ángeles. Este era mi objetivo. Eh, Nada más, muchísimas gracias que ponerme a vuestra disposición. Y ya está. Gracias. Bueno, Luz, pues muchísimas gracias. Creo que todos compartimos la opinión de María Ángeles, impresionante, y nos ha encantado porque además ha cerrado muy bien este círculo recordándonos que nuestro interior empieza por el cuerpo y recordándonos algo muy importante que también incidieron los otros conferenciantes y las otras conferenciantes, que es escuchar, escucharnos, conocernos, para ser mejores personas y al final hacer un mundo mejor que enlaza muy bien con los valores, con la misión, con la visión de la congregación. Así que Luz, muchísimas gracias por todo, por ser nuestra amiga, ser amiga de todas las personas que formamos parte de la congregación y tantas amigas y amigos desde Perú, desde Colombia, hemos visto en el chat, o sea que muchísimas gracias a todos por vuestra participación. Ya sabéis que tendréis la conferencia de Luz mañana o pasado, depende del tiempo que Isaac, y ahora le daré las gracias a Isaac, la edite, pero en cuanto esté os lo diremos en las redes sociales. Dar las gracias a Isaac, que siempre ha estado ahí en las conferencias asegurándose de que todo está correcto. Muchísimas gracias. Isaac es el director, el gerente de Distinct, que es la empresa que lleva las páginas web de la congregación. Y bueno, y una vez más, agradeceros vuestro apoyo, desde Misol también vuestras contribuciones económicas. Esperamos volver con un nuevo ciclo de conferencias. Gracias a Luz y a todos los conferenciantes y bueno, pues feliz verano y nos vemos a la vuelta. Y desde el Gobierno General, desde todas las hermanas de la congregación, gracias, gracias, gracias. Okay. Adiós. Hasta pronto. Adiós, gracias, hasta pronto. Adiós, un gusto veros a todos y a todas desde tantos sitios. Y bueno,
Nos vemos. Ya os iremos contando, que tenemos sorpresas. Gracias. Adiós a todos.